Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute. Hola, buenas tardes, soy el doctor Jorge Gómez, cirujano oncólogo, y otra vez estoy aquí para platicar sobre un episodio más de nuestro canal Hablemos de Cáncer. El día de hoy les voy a platicar de un tema que quizás no es un tipo de cáncer muy frecuente, como es el cáncer de mama, próstata, tiroides, que los que hemos platicado en otras ocasiones, pero sí es un motivo de consulta frecuente para nosotros los médicos que tratamos tumores de la cabeza y el cuello o enfermedades de la cabeza y el cuello. Y el tema, para empezar y arrancar, es las metástasis a ganglios cervicales con un tumor primario desconocido. Ese es el tema. Esta es una enfermedad poco frecuente. En general equivale al 5% de los tumores de cabeza y cuello. Generalmente lo vemos más en pacientes masculinos entre los 50 y 70 años de edad, y especialmente en pacientes que tienen un hábito crónico de fumar y tomar alcohol. Son los factores de riesgo principales para desarrollar estos tumores. Entonces no es raro que el motivo de consulta del paciente sea que acuden por una tumoración en el cuello lateral. El cuello lateral es aquel que está entre la clavícula, el borde de la mandíbula, el borde anterior de los músculos del cuello, y que el paciente esté asintomático, pero apareció esa bolita en su cuello y no sepa de qué se trata. Quiero comentarles que parte del protocolo diagnóstico es primero, en primera etapa, descartar que esta tumoración sea por origen infeccioso o por un problema de una malformación congénita, que generalmente lo vemos más frecuentemente en jóvenes, en infantes o en adultos jóvenes. Si tenemos la sospecha de que esto pudiera tratarse de un tumor, es importante saber que hay diferentes estirpes de tumor que pueden aparecer en esa localización, como pueden ser los adenocarcinomas, los linfomas, los melanomas, los tumores indiferenciados, pero por excelencia el 90% de los tumores metastásicos a ganglios linfáticos en el cuello que aparecen son de origen epidermoide. Y estos son los que están originados en las mucosas de las vías aerodigestivas superiores, en las mucosas de la boca, en las mucosas de la orofaringe, en las mucosas de la nasofaringe, en las mucosas de la laringe y hipofaringe. Generalmente en estas localizaciones es frecuente que se originen tumores pequeños, que a veces no dan manifestaciones, y que el síntoma pivote que trae el paciente a la consulta sea esa masa tumoral en el cuello. Bueno, cuando estamos ante un paciente con una metástasis a ganglios cervicales de un primario desconocido, le llamaremos así después de hacer una evaluación clínica en la cual revisamos la boca, revisamos la orofaringe, exploramos el cuello, exploramos cualquier estructura de la mucosa que podemos tener a nuestro alcance y hacemos estudios de imagen que tenemos a nuestro alcance, que ahorita platicaremos cuáles son, o hacemos estudios endoscópicos que también platicaremos más adelante en qué consisten. Y a pesar de hacer estudios en estas tres áreas, no encontramos el tumor primario. Entonces estaremos hablando precisamente de una metástasis a ganglios cervicales de primario desconocido. Lo importante para no perdernos aquí es que tenemos que hacer una búsqueda sistemática y exhaustiva. En general, si se trata de una metástasis por carcinoma epidermoide, sabemos que la enfermedad va a estar confinada, me refiero a la enfermedad primaria, al área supraclavicular. Es realmente innecesario hacer una revisión del área infraclavicular, es decir, hacer exploraciones del tórax, del abdomen o de la pelvis, porque generalmente las mucosas de la vía aerodigestiva desarrollan carcinomas epidermoides y el sitio del cuello son los lugares más afectados. Bien, ¿por qué es importante hacer un diagnóstico adecuado? Porque en base a tener un diagnóstico adecuado, en base a la posibilidad de encontrar el tumor primario y poder estadificar adecuadamente la enfermedad, podemos hacer un tratamiento menos mórbido, un tratamiento más seguro y que podamos intentar erradicar la enfermedad del paciente. Como platicamos más tarde, este tipo de pacientes requieren un tratamiento multidisciplinario. En general no es factible manejarlos con una sola tipo de terapia. En general requieren cirugía, radioterapia o quimioterapia y radioterapia concomitante, o inclusive algunas veces cirugía de rescate. Es un tratamiento multidisciplinario, pero la clave es la estadificación adecuada. Entonces platicaremos un poquito sobre el motivo de consulta. Es una masa en el cuello, específicamente en el cuello lateral, generalmente que no se asocia a ningún signo ni síntoma. Descartamos un proceso infeccioso o una malformación congénita. Descartamos evidentemente la exploración física de un tumor en la piel,
de la cabeza y el cuello, en el cuero cabelludo, en la boca o en la faringe, que están al alcance de nuestros instrumentos al abrir la boca del paciente. Y la primera estrategia diagnóstica que debemos realizar es hacer una biopsia de mínima invasión. ¿Qué significa? Una biopsia por aspiración con aguja fina o una biopsia con aguja de corte. Y generalmente siempre, a pesar de que la tumoración sea palpable, recomendamos hacerla guiada por ultrasonido. ¿Por qué? Porque podemos disminuir la posibilidad de falsos negativos al identificar precisamente áreas no necróticas donde podamos tomar buena cantidad de tejido y que nos pueda permitir hacer un diagnóstico de precisión. Bueno, también continuando con el abordaje diagnóstico, en general hay ocasiones en las cuales no encontramos el tumor primario y eso puede ser debido en ocasiones porque el ganglio linfático del cuello por sí mismo es el origen de la neoplasia o porque el tumor primario está en contacto con las propias adenopatías, por ejemplo, cuando encontramos en el paciente metástasis en el espacio parafaringio y el tumor está en la pared lateral de la faringe. O puede pasar que no es raro que el tumor sea demasiado pequeño que no sea posible identificarlo con nuestros métodos diagnósticos. Por ejemplo, podrían ser los tumores que están en las criptas de las amígdalas, en el anillo de Waldeyer, en la base de la lengua, en la propia nasofaringe. Entonces, como habíamos platicado, después de realizar la biopsia y corroborar que el paciente tiene una carcinoma de tipo epidermoide, vamos a realizar estudios endoscópicos, lo que le llamamos la triple endoscopía. Estudios de nasofaringo-laringoscopía, estudios de esofagoscopía y estudios de broncoscopía, ¿sí? Con la intención de poder identificar el tumor primario. Si a pesar de los estudios endoscópicos y los estudios de imagen iniciales, llámese estudios de ultrasonido de inicio, tomografía o resonancia magnética de cabeza y cuello, pues bueno, el siguiente paso será estudiar un estudio que en algunos casos puede ser controversial de acuerdo a su costo y que es la tomografía por emisión de positrones o el PET-CT. Cuando hacemos estudios de exploración física, estamos en búsqueda de placas de induración en las mucosas. Podemos encontrar a veces lesiones submucosas, úlceras o áreas de sangrado espontáneo, que serán los sitios donde basaremos nuestras biopsias. Actualmente se ha desechado la práctica de realizar tomas de biopsias al azar porque hemos identificado que es un método en el cual tiene muy baja posibilidad de encontrar el tumor primario, pero sí aumenta la morbilidad de los estudios. Cuando nos apoyamos en estudios de imagen, consideramos a la tomografía como uno de los primeros métodos de estudio en los cuales podemos valorar el tamaño de las lesiones en el cuello, el número de lesiones, si hay posibilidad de factores de mal pronóstico como ruptura capsular o invasión de tejidos blandos. El PET, como comentábamos, tiene una sensibilidad desafortunadamente no tan alta de solamente el 69% para identificar lesiones sospechosas, pero lo más importante es que siempre obligará, esto es algo importante que siempre nos obligará a fundamentar con un diagnóstico histopatológico, es decir, el PET no sustituye la biopsia para poder hacer o identificar la enfermedad. Por lo tanto, lo más importante siempre será identificar para estadificar correctamente y por lo tanto dar un tratamiento adecuado al estadio de la enfermedad, ¿sí? En algunos casos también está indicado, cuando no encontramos la lesión, hacer una amigdalectomía ipsilateral al sitio de la lesión en el cuello, ¿sí? Porque muchas veces la lesión, como platicamos, puede ser tan pequeña que se encuentra en las criptas amigdalinas. Entonces, la biopsia indicada siempre será una biopsia de mínima invasión. En general, intentamos no realizar biopsias abiertas y las indicaciones para una biopsia abierta actualmente son muy pocas, sobre todo si estamos en un lugar donde no tenemos acceso a la posibilidad de una biopsia de mínima invasión o si la biopsia por aspiración o la biopsia de corte no son concluyentes o si se sospecha de que el origen probablemente es amigdalino y existe la posibilidad de identificar el virus de papiloma humano y no puede realizarse esto a través de un TrueCut. A menos de que no haya estas indicaciones, la biopsia por excelencia sigue siendo la biopsia de mínima invasión. Platicando un poquito sobre el papel del virus de papiloma humano, recordemos que el factor de riesgo más importante para hacer tumores epidermoides de la vía digestiva es la presencia de alcoholismo, el hábito del consumo de alcohol y el hábito del tabaco. En ese orden, el tabaco, el alcohol
Y en tercer lugar estaría la presencia del virus del papiloma humano, especialmente la variante 16, que ha demostrado en pacientes que no tienen factores de riesgo de alcoholismo ni tabaquismo y que el tumor se encuentra en el origen de orofaringe, ser tumores que responden mucho mejor al tratamiento y en los cuales ahora sabemos que podemos limitar los tratamientos y ser menos mórbidos porque sabemos que van a ser buenos respondedores al tratamiento. Entonces, siempre será importante identificar en los tumores de orofaringe la presencia del P16, que es la proteína para el virus del papiloma humano. Finalmente, de manera breve, y no es el objetivo de este podcast, les hablaré un poquito del tratamiento de este tipo de lesiones. Si el paciente se detecta el tumor primario y en este caso el tumor se debe estadificar adecuadamente y dar el tratamiento de acuerdo al estadio del tumor primario. Si el tumor primario no se identifica y el paciente queda catalogado como metástasis de carcinoma epidermoide al cuello de origen desconocido, el tratamiento clásico en el pasado era realizar procedimientos de cirugías radicales de cuello en los cuales resecábamos los ganglios linfáticos de los 5 niveles ganglionares, incluyendo el músculo esternocleidomastoideo, la vena yugular interna y todos los ganglios, incluyendo el nervio espinal, con las propias alteraciones de la cosmesis y alteraciones funcionales que esto representaba. Y estos pacientes posteriormente tenían que recibir un tratamiento de radioterapia. Ahora, con el conocimiento y las nuevas técnicas de imagen para detectar los tumores primarios, con el conocimiento de la historia natural de estos tumores, con el conocimiento de la asociación que tienen con el virus del papiloma humano, podemos hacer tratamientos más seleccionados al conocer los factores de riesgo de acuerdo al mismo. Hablando brevemente, si tenemos un paciente con enfermedad limitada, es decir, N1 o N2A, con un tumor de menos de 4 centímetros, el mejor tratamiento es una disección radical de cuello de tipo conservadora y una radioterapia para pacientes especialmente que tengan tumor de orofaringe y sean VPH positivos. Es decir, estos pacientes pueden recibir cualquiera de las dos modalidades. Para pacientes más avanzados, tumores N2B mayores de 4 centímetros de un volumen tumoral importante, siempre favorecemos la cirugía. Hacemos generalmente cirugías en la cual la radicalidad dependerá del volumen tumoral y la infiltración de estructuras ganglionares, y posteriormente, de acuerdo a los factores pronósticos, damos tratamiento con radioterapia o radioquimioterapia. Y el tercer grupo, que es el grupo que más vemos en nuestro medio, que son los pacientes que llegan con tumoraciones voluminosas mayores de 6 centímetros, que son irresecables, son pacientes que tratamos o con quimioradioterapia o con quimioterapia de inducción, y después de valorar la respuesta parcial o total, hacemos un tratamiento posterior. En conclusión, este tipo de tumores son tumores que para los que nos dedicamos a tratar cabeza y cuello, como pueden ser los endocrinólogos, los cirujanos de tórax, los cirujanos de cabeza y cuello, los otorrinos, no es raro que se presenten en nuestro como motivo de consulta, y lo importante será el que conozcamos estas pautas, podamos llevar un buen protocolo diagnóstico que nos permita estadificar al paciente adecuadamente y que el paciente pueda recibir el mejor tratamiento. Recuerden que estos pacientes tienen una sobrevida global a 5 años de hasta el 70% si los detectamos en una etapa temprana, pero si es un paciente con enfermedad N3, una enfermedad voluminosa, pues la sobrevida cae a menos del 30% a 5 años. De ahí la importancia de no retrasar el diagnóstico en nuestros pacientes y que el paciente sea visto por un médico especialista en el área. Les agradezco mucho su atención. Espero que esta información sea de utilidad para los médicos del área no oncológica de otras especialidades que nos siguen, y estamos a la orden. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute.